Hace 13 o tal vez 15 horas, algo se había internado en la espesa llanura del bosque. Los motivos por el cual se encontraba en ese lugar era que aquel ser era perseguido por unos tipos malos, guiados por perros de caza para matarlo. Corría como endemoniado, y cómo no, si de la fuerza de sus piernas dependía para salvar su vida. Aunque la fuerte tormenta que caía entorpecía su loca carrera, también lo ayudaba para que los perros no olfatearan sus huellas. Mientras corría, recordaba cómo había empezado todo esto en tan nefasta noche cuando parece que el destino te pone en pruebas difíciles. Aquella noche, Demetrio escuchó que tocaban su puerta con insistencia. Vivía a las afueras de la ciudad y se le hizo extraño porque ya era tarde. Además, no esperaba a nadie en particular. Tenía poco tiempo de haber llegado de la clínica, donde trabajaba como médico cirujano. Había llegado rendido. Además, también era extraño que su perro, un gran Doberman, no hubiese ladrado o incluso atacado a quien había invadido su patio. Con desconfianza y sin quitar la cadena, entreabrió un poco la puerta previniendo que fuera algún ataque. Al hacerlo, miró a un anciano tirado a un lado. Notó que había sangre en sus ropas. Rápido echó un vistazo a los alrededores y miró que su perro estaba echado en un rincón del patio, como si le tuviera miedo a alguien, pero solo estaba el anciano, y al no ver a nadie más, lo metió para atenderlo. Ya adentro, pudo mirarlo bien, y vio que era un anciano indígena. Lo supuso por los atuendos que traía. Sus ropas eran coloridas y viejas, muy desgastadas. Usaba huaraches que ellos mismos hacían de correas, pero lo que más llamó su atención eran unos collares que traía en el cuello, muy extraños, con imágenes demoníacas y lobos, como si se tratara de un brujo o chamán. Él no creía en eso, pero lo había visto en algún documental y pensó que se trataba de algo así. Lo acomodó en una camilla que había en el pequeño consultorio que tenía, para después proceder a curar la herida de bala que traía en su pecho, al otro extremo del corazón. Al tratar de hacer un corte con el bisturí, notó que la piel era más dura de lo normal, porque aunque sí pudo hacer el corte, lo hizo con un poco de dificultad, hasta que al fin pudo extraer la bala. Después lo vendó y esperó pensando que aquel hombre no iba a sobrevivir, debido a la peligrosidad de la herida y a su avanzada edad. Allí lo tuvo varios días. Demetrio vivía solo, así que no tendría ningún problema por dejarlo. Pasaron 3 días después de aquel incidente, cuando el anciano despertó. Luego de agradecerle por haberlo salvado, empezó a contarle cómo lo habían herido. Le dijo que solo recordaba que al ir pasando por un rancho, escuchó un disparo y al momento sintió algo caliente en su pecho, y así herido alcanzó a llegar a su casa. Lo demás ya no lo recordaba. Una semana después que había llegado aquel anciano, ya estaba casi aliviado, lo cual al doctor le parecía increíble que una herida de esa magnitud se hubiese curado en tan poco tiempo. Esa noche, el hombre le puso a Demetrio un collar en su cuello, al mismo tiempo que le agradecía lo que había hecho por él, diciéndole que ya era tiempo de irse, y que el collar tenía un gran poder y que no se lo quitara nunca, y si algún día llegara a necesitarlo, solo tendría que frotar el dije que traía. Después, aquel extraño hombre se marchó perdiéndose en minutos en el monte. Luego, el doctor, sin comprender del todo lo que dijo,
cerró su puerta y se dispuso a descansar. Ya habían sido muchas emociones fuertes en pocos días. Una noche, escuchó unos disparos y toquines en su puerta. Pensando que era de nuevo aquel anciano, sin pensarlo abrió la puerta quedando frente a unos desconocidos que estaban bien armados. Traían a una mujer herida. Sin decir nada lo empujaron y entraron sin su permiso. Luego, quien parecía ser el jefe, amenazante, le dijo que si no le salvaba la vida moriría también. Al ver que no era ninguna broma, porque ya habían matado a su perro, les dijo que lo haría, pero que debían esperar en la sala, puesto que sus armas lo ponían nervioso. El jefe aceptó, no sin antes ponerle el arma en la frente, como para hacerle saber que de ello dependía su vida también. Demetrio, al descubrir la herida, supo que no había mucho que hacer por aquella mujer. La bala había atravesado un pulmón. Suponía que tal vez era la esposa del jefe de aquellos hombres. Pensó que si no hacía algo rápido, lo matarían porque alcanzó a escuchar que decían que ya se estaba tardando mucho. Tomó una chaqueta y salió rápidamente por una puerta semioculta que daba a la parte trasera de la casa. Se fue a toda prisa, perdiéndose en el monte para que no lo encontraran. Unas horas después, cuando ya casi amanecía, creyendo que aquella gente no lo habían seguido, descansaba unos segundos, pero en eso, unos ladridos a lo lejos lo sacaron de sus pensamientos. Volvió a la realidad, cuando los escuchó insistentemente y desde una loma miró a 4 hombres con los animales que iban olfateando su rastro. No conocía esos lugares, pero aún así se internó en el bosque. De repente, empezó a caer una fuerte tormenta, haciendo aún más tétrica la huida. Un rato más tarde, se sentía cansado y sin fuerzas de tanto correr. Cayó al suelo entre el lodo, y los hombres, al verlo tirado, asusaron a los perros para que acabaran con él. Enfurecidos, arremetieron contra él, clavando sus filosos colmillos en su cuerpo. Estaba por desfallecer, cuando recordó el collar que aquel anciano le había puesto. Por inercia frotó el dije como se lo habían recomendado. No creía, pero tampoco tenía nada que perder con intentarlo. Por unos momentos, solo se escucharon los gruñidos de los perros despedazando su cuerpo. De repente, los 3 animales salieron volando por los aires por una fuerza descomunal. Los hombres vieron levantarse una imponente figura mitad humano, mitad animal, con mucho pelo áspero, unas potentes garras y fauces emitiendo un pavoroso aullido. Los perros volvieron a atacarlo, pero una fuerza inaudita acabó con ellos en cuestión de minutos. A una velocidad increíble, se abalanzó contra los hombres que miraban aterrados, destrozándolos con sus grandes colmillos y sus afiladas garras. Después, todo volvió a la calma, y antes de volver a su forma humana, emitió un potente aullido anunciando con él que era el vencedor. Parecía increíble, pero el collar que le había dado aquel anciano tenía el gran poder de transformación de humano a licántropo, y aquel indígena era nada menos que un brujo chamán muy poderoso. Ahora comprendía por qué su piel era más dura y resistente. También entendió por qué la herida había sanado rápido, ya que las heridas que le habían causado los perros a él habían sanado por sí solas en cuestión de minutos. Luego, levantó su mirada y vio a un gran hombre lobo frente a él, que empezó a transformarse lentamente en el anciano que había salvado. Aquel collar que tenía el poder de la transformación, también tenía el poder de vincularse uno al otro,
Por eso el chamán supo el lugar exacto donde estaba Demetrio. Luego le explicó que le había mentido cuando lo salvó, porque la bala que había extraído de su cuerpo había sido bendecido para poder matarlo. Solo así podrían matar a un hombre lobo. Le dijo que algunos sabían de su existencia y querían matarlo porque les robaba animales para sobrevivir. Demetrio, aunque ya lo creía todo porque lo había vivido en carne propia, aún estaba asombrado. Se quitó el collar para devolvérselo al brujo, pero éste no lo quiso y le dijo: «Ese collar es tuyo, fue hecho por poderosos ritos chamanes, y cada vez que necesites su poder, solo póntelo y frótalo. El poder de la luna hará lo demás. Yo estaré por estos rumbos por si algún día necesitas de mi ayuda. Igual, si llego a necesitarte, lo sabrás por medio del collar». Ambos se fueron a donde cada uno pertenecía, pero sabían que esa no sería la última vez que se verían. Y al chamán que le había otorgado aquel anciano, que salvó de morir por una herida de bala bendita, quien era nada menos que un chamán hombre lobo. Después de haber acabado con aquellos hombres y perros que querían cazarlo, Demetrio se regresó a su casa. Pero tiempo después, dejó de ejercer su profesión de cirujano. Luego construyó una cabaña en el monte y se fue a vivir allí lejos de la civilización. La experiencia vivida lo había hecho un tanto desconfiado. Ya no quería tener más sorpresas, por eso había decidido irse muy lejos. En una ocasión, al andar cortando leña, miró a un pequeño lobezno a punto de morir de hambre. Lo levantó y se lo llevó a la cabaña. Desde ese entonces lo adoptó y le dio de comer hasta que se convirtió en un enorme lobo negro y en su fiel compañero. Vivían de lo que ambos cazaban, ya que Demetrio lo había entrenado bien, y en esos parajes abundaban los ciervos y las liebres. Hace un par de años, desde que estuvo con el chamán la última vez, y aunque no sabía nada de él, presentía que pronto lo iba a volver a ver. No usaba el collar, pero tenía impregnado su sentido de lobo, y estaba seguro que su amigo el chamán corría un grave peligro. Así pasaron días, en los cuales, con el trabajo rudo del campo, su cuerpo se hizo musculoso de tanto usar el hacha, misma hacha que usaba para cortar los enormes troncos con los que hizo aquella cabaña y rajar diariamente leña para producir calor en la chimenea en tiempos de frío. Hasta que cierto día, al estar cenando, miró que el collar empezó a brillar con una luz muy roja, parecido a la sangre. Presintiendo que era alguna señal de peligro por su amigo, estaba colgado a un lado de la puerta. Fue, lo tomó y sintió que el dije estaba muy caliente. Se lo puso en el cuello y empezó la majestuosa transformación de hombre a licántropo, con dolorosos espasmos. Rufus, que así se llamaba su lobo, al principio lo veía temeroso, cómo se revolvía en el piso cuando se convertía, pero luego, por el olfato, percibió el olor de Demetrio en su ropa. Después, Demetrio, el licántropo, salió a toda prisa, y el enorme lobo negro se fue tras él. Era increíble, pero el medallón parecía indicarle su camino a seguir. Además, el olfato, la velocidad y la vista que había desarrollado por el cambio eran sorprendentes. También su fuerza era descomunal por ser muy atlético. La luna llena estaba en su pleno apogeo y sentía su enorme poder. Al llegar a un claro, se detuvo repentinamente, olfateando un intruso. Rufus a un lado suyo,
muy erguido, desafiante a cualquier peligro. En eso, el lobo saltó hacia un bulto que estaba acechándolos. Estaba oculto tras un árbol, y ambos rodaron enfrascados en una lucha a muerte. Pero solo duró unos segundos, porque el licántropo, al reconocer al chamán, emitió un potente rugido, y Rufus lo obedeció dejando de luchar. Luego, las dos bestias regresaron a su cuerpo normal, y Demetrio vio que el anciano estaba herido de un hombro. Ya cuando su amigo se recuperó un poco, empezó a contarle por qué la medalla se había activado, y le dijo que en su comunidad 3 chamanes habían desertado, matando a su hija y al esposo, que también era un buen chamán. Todo por haberles negado la mano de su nieta a un hijo de ellos. Y cuando quisieron acabar con él también, luchó con uno, pero tuvo que salir huyendo herido al ver que iban los otros 2 quedando su nieta cautiva. Tenían que ocultarse, porque lo estaban siguiendo y eran muy peligrosos. Demetrio, al escuchar todo, le dijo que ahora eran 3 contra 3. Contaba a su lobo porque lo tenía bien entrenado. No eran los mismos, pero sus colmillos eran muy feroces. También le dijo que debían transformarse para no ser sorprendidos. Entonces, al escuchar unas ramas crujir, se quedaron en silencio, y al momento de empezar su transformación, una enorme bestia saltó sobre ellos. Demetrio alcanzó a darle la orden a Rufus de atacar, recibiendo al enorme hombre lobo en una lucha sin pedir ni dar cuartel. Pero aquel ser era más grande y fuerte que Rufus, quien empezó a ser dominado, y cuando estaban a punto de darle la mordida letal, una enorme garra le cercenó la cabeza de un solo tajo, acabando con el traidor chamán. Era la garra de Demetrio convertido en licántropo, que lanzó un potente aullido de triunfo. Hasta el mismo anciano chamán estaba sorprendido por tan increíble fuerza. Pero aún faltaban 2, y sin duda andaban por ahí cerca. Entonces se fueron dejando el cuerpo destrozado ya en su forma de hombre. Eso les haría entender que no sería fácil acabar con el anciano. Además, tenían otra ventaja, ya que no sabían que tenía amigos. Al encontrar los brujos malos a su compañero muerto, emitieron un rugido de coraje. No creían que un viejo chamán hubiera podido hacer eso, y con más rabia siguieron en su búsqueda. Querían cazarlo, y se dividieron para encontrarlo más fácil, sin saber que ya eran observados por 3 pares de ojos con sed de venganza. Demetrio se fue sigilosamente tras uno de ellos. El anciano y su fiel amigo lobo lo siguieron. La idea era muy clara. Terminarían con el segundo, dejando al jefe para lo último. Cuando lo encontraron, el anciano se adelantó a Demetrio en señal que ese le pertenecía, y éste se quedó quieto sin interferir. La batalla no sería fácil, pero confiaba en la experiencia de su amigo chamán. Aquella pelea empezó entre rugidos, zarpazos y mordidas. En algunas ocasiones, el anciano dominaba, y en otras, el brujo traidor. Rufus y Demetrio se movían impacientes, esperando el momento de actuar, porque su amigo se veía herido y no deseaban fueran a matarlo. Pero en eso, para su sorpresa, con la astucia de un viejo lobo, el anciano logró tomarlo del cuello, destrozando la yugular, terminando la cruenta batalla. Estaba herido, pero pronto se recuperaría. De repente, llegó el último que quedaba, y al ver a su amigo muerto, trató de huir sintiéndose en desventaja, pero Demetrio
de un salto le tapó el camino, quedando en medio de los tres. No había salida, debía rendirse o morir luchando. Y ambos, como si se hubiesen puesto de acuerdo, saltaron al mismo tiempo uno contra el otro. La lucha era muerte y cayeron al suelo rodando trenzados. Los dos peleaban con fiereza. Sabían que de ello dependía vivir y era algo increíble, porque todo en esa noche quedó en silencio cuando estaban luchando. Hasta el viento se había detenido. Solo se escuchaban sus rugidos, jadeos y las mandíbulas chocar contra su carne destrozándose. Nadie intervino hasta que uno de los dos cayó derrotado, brotando sangre de su cuello. El otro levantó con su garra la cabeza del que yacía caído, emitiendo su poderoso aullido. Demetrio había sido el vencedor, y acto seguido, los tres lobos lanzaron sus aullidos festejando la victoria. Después, emprendieron su camino hacia la aldea para liberar a la nieta de su amigo. Ya no había peligro, pero debía recuperar el mando. Cuando llegaron, arrojaron la cabeza del brujo traidor entre la muchedumbre, quienes, sorprendidos al ver de quién era la cabeza, soltaron a la muchacha, quien estaba cautiva por órdenes de aquellos brujos. Luego, expulsaron al hijo del traidor, y todo volvió a ser como antes. Demetrio, al ver a la hermosa nieta de su amigo, el corazón del lobo quedó prendido, pero cosa extraña, porque fue como si ella también lo estuviera esperando, ya que cuando lo vio, también se enamoró de él. Entonces, como era la costumbre por generaciones en la comunidad, el chamán se la entregó al vencedor. Sabía que era un digno sucesor y un buen licántropo para tomar el mando de la aldea cuando él muriera. Después de haber terminado con aquella amenaza de los brujos, liberando a la nieta del anciano, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Lo único lamentable había sido que ella había perdido a sus padres por manos de los que se habían rebelado en aquella nefasta lucha. Y aunque no era lo mismo, pensaba que para mitigar su dolor de esa pérdida, los dioses la habían enviado a Demetrio. Luna Roja, que así se llamaba la muchacha, no era chamán, loba ni mucho menos, solo era una chica normal. El nombre se lo habían puesto al haber nacido en medio de un eclipse lunar, ya que era parte de sus costumbres, pero además le quedaba muy bien, por tal belleza en aquella nativa. Un año después, guardando el luto por la muerte de sus padres, Luna Roja y Demetrio se casaron con la creencia indígena entre bailes y danzas de la misma, en el cual el anciano chamán, como máximo patriarca, los unió en matrimonio y a su vez llamó como sucesor a Demetrio para quedar como jefe en caso de que él muriera, entregándole el cetro que lo acreditaba como un licántropo líder. Así pasó otro año, llegando con él la alegría en aquella pareja, ya que se les había concedido la dicha de un hermoso hijo varón, quien les alegró aún más la existencia, tanto a ellos como al anciano chamán, haciéndolo bisabuelo. El mismo Demetrio lo había recibido, aún no olvidaba que era médico cirujano, y sabía muy bien cómo llevar a cabo un parto, así como alguna urgencia con la gente de la comunidad. Mientras tanto, en algún lugar del mundo, alguien lleno de odio planeaba ir a su aldea para cobrar una vieja deuda a Demetrio y al chamán. Todo ese tiempo lo venía fraguando con mucho rencor, pero no iría solo. Tenía reunidas a otras 5 personas de mala muerte,
y con oro que había extraído de la misma aldea, pagaría muy bien para llevar a cabo su venganza. También con ese mismo oro compró armas y plata con la que forjarían muchas balas de ese material, para así poder matar hombres lobos, licántropos y a quien se le atravesara en su camino. Había heredado la maldad de su padre. Nahuel, o tigre, en su significado indígena, era el hijo de aquel brujo malo que Demetrio y el chamán habían matado cuando lo expulsaron de la aldea. Por eso su corazón estaba impregnado de odio y tenía mucha sed de venganza, pensando para sí mismo que habían cometido el error de dejarlo con vida. Ahora sería su peor enemigo. Sabía que no era una tarea fácil, pero confiaba que con las balas de plata acabaría con ellos. Nahuel no era chamán ni brujo, por eso no tenía el poder de convertirse en hombre lobo, y debía usar otros métodos para poder enfrentarlos, ya que sabía que eran muy poderosos. Tiempo después, cuando creyó estar listo, emprendieron su camino. La aldea estaba muy lejos y les llevaría días para poder llegar a ella. Mientras tanto, en dicha aldea, nadie se imaginaba del peligro que los acechaba. Ni siquiera recordaron a este hombre. Incluso pensaban que había muerto en el camino, devorado por algún animal en el bosque. No obstante, Demetrio no se confiaba y dejaba a Rufus, su fiel amigo lobo, al cuidado de su esposa e hijo, cada vez que salía de cacería para alimentar a la tribu, ya que se llevaba a los hombres más fuertes, y ellos quedaban un tanto desprotegidos de algún peligro ocasional. Cierta vez, en uno de esos días que Demetrio andaba de cacería, Rufus, al estar echado cuidando a la entrada donde Demetrio y su familia vivían, el sentido y olfato del lobo le advirtieron que un peligro andaba cerca. Sus casas no eran tan resistentes como las de la ciudad, ya que en la aldea estaban hechas con troncos y piel de búfalo, por lo tanto, no era muy difícil que cualquier animal carroñero pudiera entrar a ellas si se descuidaban. Rufus, guiado por su olfato y el instinto, caminó sigilosamente rodeando la casa de su amigo por donde sentía el peligro. Entonces, vio un enorme puma que estaba a punto de tomar al bebé, quien dormía plácidamente en una pequeña cuna hecha por sus padres. Luna Roja andaba en el río lavando la ropa sin imaginarse nada. De un tremendo salto, Rufus cayó sobre él, liándose en una fiera lucha entre zarpazos y mordidas. El lobo no podía defraudar a su amo. Peleando con fiereza y en un descuido del puma, le dio una fuerte mordida que, aunque no era letal, lo hizo salir huyendo a toda prisa. Luna Roja, que desde el río había escuchado los gruñidos de la pelea, iba llegando a toda prisa, y alcanzó a ver cómo el lobo defendía la vida de su pequeño hijo de aquel animal, y en agradecimiento acarició su cabeza diciéndole que lo amaba. Pero ese era el menor de los peligros que los acechaba, porque en una noche que parecía muy tranquila, de pronto llegó arrastrándose uno de los centinelas que cuidaba la entrada de la aldea, con una herida de bala, y solo alcanzó a decir que al recibir el impacto no se había podido convertir en hombre lobo, ya que aquellas balas, si no estaban benditas, eran de plata. Por eso la herida era mortal y no habían sanado. Dicho esto, se desplomó muerto. Ya no hubo tiempo de más, porque de pronto se soltó una andanada de disparos en todas direcciones. Demetrio solo alcanzó a resguardar a Luna Roja y a su hijo, tras unas grandes rocas, ordenándole a Rufus que se quedara con ellos para cuidarlos. El anciano chamán y él
empezaron con su transformación de hombre lobo y licántropo, produciendo pavorosos y enfurecidos aullidos. La lluvia de balas continuaba y de vez en cuando caía algún indígena. Pocos eran los que se podían convertir en bestia, por eso Demetrio y el chamán optaron por dividirse para así cubrir más el área y acabar con los agresores. Demetrio, convertido en licántropo, con aquella impresionante vista, era capaz de escudriñar cualquier rincón de la noche. Pudo ver a dos hombres ocultos tras unos arbustos disparando, y con una agilidad vertiginosa, en cuestión de segundos cayó sobre ellos, destrozándolos sin darles tiempo de activar sus armas, mientras que el anciano chamán también daba cuenta de otros dos rufianes sorprendiéndolos, dejando los cuerpos inertes entre aterradores gritos de dolor. Mientras que el quinto de aquellos hombres había descubierto a Luna Roja y a su bebé, a punto estaba de dispararles sin darse cuenta que la muerte estaba muy cerca de él, oculta por la negra noche, y solo alcanzó a ver una poderosa mandíbula que se apoderaba de su cuello, con una mordida letal, destrozando su garganta. Erguido aquel hermoso lobo negro, se posó a un lado de Luna Roja para hacerla sentir que estaba protegida. Cuando el anciano chamán había terminado con aquel par de asesinos, nunca se percató que a sus espaldas estaba Nahuel, quien ya la apuntaba con su arma. Demetrio, parado a unos cuantos metros de él, veía toda la acción. Corrió lo más rápido que pudo, y aunque se estiró con un prodigioso salto, por una fracción de segundos, no pudo evitar aquel disparo que ya salía de aquella arma, entrando en el corazón del anciano, que cayó herido de muerte. Demetrio, que había caído sobre el hombre, inmediatamente reconoció que era Nahuel, el hijo del traidor. Le quitó su arma y con una descomunal fuerza la partió en dos con sus poderosas garras. Entre pavorosos rugidos, y cuando estuvo a punto de darle un zarpazo mortal, se contuvo y una vez más le perdonó la vida. Al incorporarse para ir en ayuda del anciano, Nahuel, con una daga de plata que llevaba oculta en sus ropas, quiso atacarlo por la espalda como lo hacen los cobardes. Pero antes de arrojarle aquel puñal traicionero, otra daga le atravesaba el corazón, partiendo su pecho lanzada por Luna Roja, salvando así la vida de su esposo. Él la tomó entre sus brazos o garras, y luego se dirigieron hacia donde estaba su abuelo. Mas no había nada que hacer por él. Estaba muerto como algunos otros de la comunidad, pero increíblemente había quedado como hombre lobo, no regresó a la forma humana. Quizás su alma había partido en forma de lobo. Dejaron a los asesinos en el monte para que los depredadores se dieran un festín. Después arreglaron a todos sus muertos y durante 8 días les hicieron una ceremonia luctuosa. El patriarca había muerto. Ahora Demetrio tomaría el mando. Sin duda sería un noble y justo jefe, puesto que desde antes de serlo les había demostrado justicia y lealtad. Tiempos difíciles, puesto que algunas tribus habían desenterrado el hacha y estaban en pie de guerra. Bastaba cualquier pretexto para arrasar con alguna aldea y su gente. En una de ellas, el jefe Toricagua Guaraní estaba muy preocupado por la suya. Se le imputaba que su hijo el mayor se había robado a la hija del jefe de una tribu vecina, el cual era muy violento y despiadado, el más temido por todos. Aunque no era verdad, sabía lo que se vendría y puso en alerta a toda la gente.
Resguardó bien a su esposa y a su pequeño hijo de nombre Kazumi de tan solo 2 años de edad, porque aquel sanguinario no tendría piedad de nadie. Esa noche no era como las demás. Se sentía un inquietante silencio entre un sepulcral y espesa bruma. Ni el cantar de los grillos se escuchaba. Pareciera que presentían que algo malo iba a suceder y tenían miedo de hacer ruido con su canto. En eso, uno de los centinelas cayó herido de muerte, atravesado por una flecha en su pecho. El que estaba a su lado solo alcanzó a dar el aviso de alerta, con el sonido de un cuerno que usaban para esos casos como alarma, porque al momento también fue alcanzado por un hacha que los indios usan para luchar. Y así empezó la masacre. Muchos por ambos lados empezaron a caer, pero más del lado guaraní. Caían niños, hombres y mujeres. Nadie se salvaba. Ni siquiera el jefe, que aunque luchaba como una fiera, tampoco pudo salvarse y cayó abatido por manos de aquel salvaje guerrero, Chiricahua. Por lo tanto, su mujer, al ver que todo estaba perdido y que la iban a matar tarde o temprano junto con su pequeño hijo, desesperadamente trataba de ponerlo a salvo saliendo de su escondite. Alcanzó a meterlo en una pequeña canoa sobre el río, con el nombre del asesino escrito con sangre en un pedazo de tela de su misma blusa, cuando también fue alcanzada en su espalda por una flecha. Así acababan con aquella pequeña tribu. Muy tarde se dio cuenta el asesino que ellos no tenían a su hija en esa aldea, pero poco le importaba, ya que ese indio era cruel, duro de corazón, y no era la primera vez que hacía eso. Mientras aquella pequeña canoa con su tripulante en ella era arrastrada toda la noche por la corriente río abajo, hasta que por la mañana un anciano la encontró en la orilla, y al escudriñar su interior descubrió al niño aún dormido dentro de ella. Desde entonces lo crió y cuidó de él. Como él era curandero de esa aldea, empezó a enseñarle su misma arte de esoterismo, la magia y rituales muy poderosos. El curandero tenía algo especial. Nadie lo sabía en la aldea, pero dominaba la transformación de su cuerpo. Podía convertirse en licántropo u hombre lobo, gracias a un dijo talismán que él mismo había formado con oscuros rituales para hacerse más poderoso. Pero no era malo. Solo había matado para proteger la aldea de gente que quería hacerles daño. También ayudaba a los de la comunidad curando sus males. Años después, una noche aquel brujo curandero apartó a Kazumi lejos de la aldea. No quería que nadie viera lo que le iba a mostrar al joven muchacho de 18 años. Ya a solas en una cueva, primero le contó cómo la había encontrado, con una nota donde decía que su aldea fue destruida por un indio desalmado revelando el nombre de Chiricahua. Después le dijo sobre el collar y su gran poder, diciendo que gracias a ese dije tenía más de 150 años y que podía convertirse en una bestia descomunal muy poderosa. Vio mucho odio en el rostro del joven, pero también miró la duda dibujada en su rostro, y ante sus ojos empezó a transformarse en un hombre lobo. Kazumi nunca había visto nada parecido y estaba aterrorizado ante aquel hecho tan asombroso. Pero solo fueron unos momentos, porque después el anciano regresó a su forma normal y empezó a decirle: «No te asustes, lo hice para que creyeras lo que te digo. También quiero que sepas que desde hoy tendrás el mismo poder. Yo no necesito este collar para convertirme, porque cuando lo usas durante mucho tiempo, se fusiona a ti, quedando impregnado a tu esencia sin necesidad de ponértelo. Este es otro de los grandes poderes que tiene el talismán». Lo colocó en el cuello del muchacho. La piedra al momento empezó a brillar con una luz rojiza. Luego, su cuerpo se cimbró y entre espasmos se inició una joven, pero hermosa transformación por primera vez en el joven muchacho a hombre lobo.
Esa era su esencia, y ambos se convirtieron en hombres lobo, emitiendo un poderoso aullido demostrando que estaban unidos. Desde ese día le enseñó todo lo que sabía sobre esa antigua arte, y Kazumi cada vez aprendía más, dejando al anciano sorprendido por su habilidad a aprender, y a los 22 años ya era un chamán y hombre lobo, igual o aún más poderoso que su progenitor, a quien consideraba como su padre. En una ocasión, por la tarde se escuchó un disparo, y al momento cayó un aldeano muerto. Entraron unos cazadores amenazantes, pidiendo que les entregaran todas sus pieles y a las mujeres más jóvenes. Querían llevárselas para venderlas, sin saber que habían entrado a la boca del lobo. Al principio, Kazumi y su padre no hicieron nada. Esperarían que llegara la noche para actuar y terminar con aquellos malnacidos. Más tarde, ya por la noche, cuando los cazadores estaban más confiados, de repente escucharon unos potentes aullidos, y al pensar que solo eran lobos, prepararon sus armas apuntando hacia la oscuridad. Luego vieron que lentamente dos imponentes figuras con ojos rojos, muy brillantes, se acercaban, y al estar frente a ellos, a escasos metros de distancia, miraron que aquellos seres, mitad hombre y mitad lobos, se paraban en sus dos patas traseras entre gruñidos espeluznantes. Los cazadores no tenían ni la menor idea de lo que esas cosas eran, y horrorizados les empezaron a disparar, pero asombrados veían que aunque sus balas pegaban en su cuerpo, no les hacían daño. Entonces las bestias de un salto descomunal cayeron sobre los cazadores, acabando con todos en cuestión de minutos, librando a la aldea y a la humanidad de aquella escoria. Fue cuando los aldeanos supieron lo que eran realmente, y se sintieron protegidos tanto que desde entonces los eligieron como sus jefes. Tiempo después, el destino se empeñaría para que Kazumi conociera a quien había matado a sus padres, porque aquel sujeto era tan malvado que infundía miedo arrasando con todo lo que se encontraba a su paso, y esa vez habían llegado hasta su aldea. Pareciera como si los dioses le brindaran la dicha de vengarse. Aquellos indios, comandados por el soberbio jefe, llegaron como llega el cáncer, sin previo aviso, ocultos en medio de la oscuridad, arrastrándose como las serpientes malignas dispuestas a atacar, sin saber que el instinto y el olfato lobino de Kazumi el anciano lo habían descubierto. Sabiendo que era ese temible asesino, lo acechaban esperando el momento para atacarlos, y sorpresivamente cayeron sobre ellos, lidiándose en una pelea donde solo se escuchaban rugidos y gritos espeluznantes. Pero la suerte no estaba del todo para ellos, ya que por alguna coincidencia aquel hombre traía una daga de plata entre sus ropas, y sin saber que solo con eso podría matar hombres lobo, en un descuido lo clavó en el corazón del anciano, que al momento emitió un aullido de dolor cayendo inerte al suelo. Kazumi, al ver esto, furioso se abalanzó contra el asesino, propinándole un zarpazo y una mordida letal, destrozando su pecho y cuello, dejándolo en agonía. Pero antes de que muriera, se transformó en humano, haciéndole saber que era el pequeño que aquel día su madre había echado a una canoa para que no lo matara, como lo hizo con sus padres. El hombre no podía dar crédito a lo que veía, y con su último aliento solo alcanzó a decir: «¿Qué demonios eres?», para después morir, dibujando en su rostro una mueca de terror. Luego aulló de dolor al ver tendido a su protector. Había sido como un padre para él. Desde entonces lideró aquella aldea por muchísimos años, hasta que también por azares del destino, o quizás porque era el siguiente elegido para portar el poder del dije, conoció a Demetrio,
con quien vivió muchas aventuras, y que tiempo después le heredará el trono y el mando. Tal vez aquel collar elegía a quien merecía portar el gran poder de convertirse en un hombre lobo, porque nunca se equivocó con quien lo portaba. Este fue el inicio y el final de una gran historia del poderoso collar chamán.